¿Se apuntan? ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? A ver, ¿quién se apunta? Pues bueno, más todos. Y vean todos para la respuesta. Uno. Fíjense la respuesta. Uno solo. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan? Saluda al Nunca saludo, han de decir a esta público señora. conocedor. Ni saluda ni se despide. ¿Verdad? No, sí, échate un speech de Es la entrada. misma. Comenta algo de... No, tiene que ser espontáneo. Sí. Aquí, sencillitos. Eso. ¿Sí? Claro. Pero miren, es como tiene que ser. Así es. ¿Sí? Porque yo les aseguro, de veras, cuánta gente me dice que le llegan dudas y agarran el libro y abren y ahí está la respuesta. De veras. Tenemos que aprender a esperar y a conectar, ¿verdad? Bueno. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? La respuesta a esta pregunta es uno solo. Un maestro absolutamente perfecto que haya completado su aprendizaje es suficiente. Este maestro, santificado y redimido, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios. Quien siempre fue únicamente espíritu, ya no se ve a sí mismo como un cuerpo, y ni siquiera como que se halla dentro de un cuerpo. Por lo tanto, es ilimitado, y al no tener límites, sus pensamientos están unidos eternamente a los de Dios. La percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. De esta manera, comparte la voluntad de Dios y lleva sus pensamientos a las mentes que todavía están engañadas. Es eternamente uno porque es tal como Dios lo creó. Ha aceptado a Cristo y se ha salvado. A ver, este párrafo, ¿cómo aquí creen que se está refiriendo esta descripción? ¿A Jesucristo? Jesucristo, sí. Y fíjense, aquí no hay ego. Él está hablando de lo que todos podemos vivir cuando nos dejemos guiar únicamente por la voz de Dios. Y como dice, este maestro santificado y redimido, o sea, que antes tuvo un ego, pero que se redimió y se volvió santo, que quiere decir se sanó con el pensamiento del Espíritu Santo, se convierte en el ser que es el Hijo de Dios. Y esto se refiere a lo que Jesús logró y a lo que Jesús nos dice que todos podemos lograr. Fíjense, no es que Él diga, miren, déjenle que ustedes no, sino, si yo pude, ustedes pueden. Y además por eso dice que hay un solo maestro, que únicamente se necesita uno, porque con uno que recuerde su unidad con Dios y con todo lo que existe, el mundo ya se salva. Eso es lo que Jesús logró y dice, y lo que lograrás tú cuando elijas al Espíritu Santo como tu único guía. ¿Ok? Entonces, y luego dice, cuando el que elige ser maestro de Dios porque aceptó al Espíritu Santo, dice, la percepción que tiene de sí mismo está basada en el juicio de Dios, no en el suyo propio. O sea, cuando elegimos al Espíritu Santo como nuestro maestro y sanador, fíjense bien, solamente escuchamos el juicio de Dios, y el juicio de Dios es: eres mi amado Hijo, creado para la dicha. Fíjense bien. Eso es lo que pasa cuando uno acepta al Espíritu Santo. Dice, y de esta manera
comparte la voluntad de Dios y lleva los pensamientos de Dios a las mentes que todavía están engañadas. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Y nos invita a que cuando nos sanemos, espontáneamente, hagamos lo mismo a todos con los que nos encontremos. Ahorita Jesús es el que nos está compartiendo todo lo que Él recordó, que es la voluntad de Dios para su Hijo amado. Y no son sus 7,000 millones de hijos, sino su santo Hijo, del que todos formamos parte. ¿Ok? Por eso dice, ha aceptado a Cristo y se ha salvado. A ver, ¿cómo podríamos expresar esta frase con nuestras palabras? Aceptar a Cristo para salvarnos. ¿Cómo se puede hacer vida esta frase? Pues tomarlo como ejemplo. Yo digo que tomarlo como ejemplo. Ajá, tomarlo como ejemplo. Y, fíjate bien, recordar, imitarlo. Y recordar que Cristo y yo somos uno. Acuérdate de eso. No es Cristo el hermano abusado, sino el que recordó la unidad con Dios y que nos recuerda que si Él regresó a la unidad con Dios, todos nosotros somos parte de ese. Por eso dice que solo se necesita un maestro. Pero uno somos todos. Sí, y todos somos uno. Yo eso es lo que entendía con la frase, o sea, que el Cristo, como decía, que Cristo viene de que somos un crisol, o sea, aceptar a todos como uno. Exacto. O sea, más que porque decir aceptar a Cristo como persona es lo único. No es aceptar a Jesús. Así es. Es aceptar que somos como Jesús. Fíjense, dice Jesús que ese es el mayor acto de humildad que podemos tener. Que la verdadera humildad es aceptar que somos los hijos de Dios. Soy el Hijo de Dios creado para ser bueno, santo y uno. El que reconoce eso y lo dice es la verdadera sencillez del ser. Porque el ego cree que eso es presunción, pero en realidad reconocer que somos de origen divino, que somos la luz de Dios, que somos parte de Cristo y que todos somos en Cristo. Sí. Y si nomás se necesita uno, ¿Si nomás qué? si nomás se necesita uno para salvar al mundo y ya llegó, ya está salvado el mundo, ¿no? Claro, es que el mundo está salvado, porque con uno que lo recuerde, haz de cuenta, con una célula que recuerde la salud perfecta, le comparte a todas la salud perfecta y ese cuerpo se vuelve un cuerpo de luz y salud. Y entonces Jesús es aquel que, siendo parte de lo creado por Dios, recordó su perfección divina al dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque si lo queremos hacer por nuestra cuenta, de veras no va a funcionar. ¿Sí? Porque, fíjense, por buenos que seamos, por inteligentes, por capaces, por que hayamos pasado a la final del torneo de golf, o sea, es inevitable, ya salió grabado. Es inevitable que el ego brinque y nos llenemos de soberbia, ¿sí? Pero cuando decimos lo que yo logré, todos lo podemos lograr. Somos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos toda su fuerza, su fortaleza, su sabiduría, su bondad, porque así es como Dios nos creó, ¿sí? Bueno,
Entonces, vamos a continuar en 2. De esta forma, el Hijo del Hombre se vuelve el Hijo de Dios. Esto no es realmente un cambio, es más bien un cambio de mentalidad. Nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Ya no hay que temer a Dios, pues la mente no ve ninguna razón para el castigo. Los maestros de Dios aparentan ser muchos, pues eso es lo que necesita el mundo. Mas al estar unidos en un solo propósito, el cual comparten con Dios, ¿cómo podría haber separación entre ellos? ¿Qué importa entonces si se presentan de muchas maneras? Sus mentes son una, y así su unión es total. Y Dios opera ahora a través de ellos, cual uno solo, pues eso es lo que son. A ver, en este párrafo está explicando precisamente que somos de una sola mente, de un solo ser. Al leer esto, se va haciendo ya más claro cada vez, o todavía sucede que cuando leemos cómo funciona la mente, por ejemplo, que dice, nada externo cambia, pero todo lo interno refleja ahora únicamente el amor de Dios. Fíjense, con el ego, ¿cómo busca uno los cambios? ¿Cómo se da la Afuera. y a mi favor, Un logro. de preferencia, Ujú. ¿sí? Busca uno que los cambios sean cosas visibles, tangibles, ¿sí? Y aquí siempre nos dice, el verdadero cambio es el que se da en tu mente y lo demás se dará por añadidura, ¿sí? Porque dice, cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos que ese es mi ser y el de todos mis hermanos, que parecen muchos, pero en realidad somos uno, como dicen los mayas, tú eres yo soy tú. Dice, ahí es cuando ha aceptado a Cristo y se ha salvado. Y de esta forma, el que con el ego se creía el Hijo del Hombre, se vuelve a su origen, a su estado original, el Hijo de Dios. Esto, dice, no es un cambio, más bien es un cambio de mentalidad, porque creerme el Hijo del Hombre es una idea, ¿sí? Y creerme el Hijo de Dios, descubrirme el Hijo de Dios, Es la verdad. es la verdad, ¿sí? Esa es exactamente la palabra. Uno es una idea, una percepción, una creencia, creer que soy el Hijo del Hombre. Y el otro, recordar que soy el Hijo de Dios, que esa es la única verdad de lo que somos. ¿Ok? Y cuando somos el Hijo de Dios, que no hay la menor duda en nuestra mente, ya podemos vivir siendo el Cristo, que nunca hemos dejado de ser, ¿sí? A ver, nomás que me quedé pensando en el párrafo anterior. Si nomás se necesita un maestro y todos somos uno, entonces o sea, como que es cuando nos demos cuenta realmente de que todos somos uno, ya va a estar el maestro perfecto, ¿no? No es de que una persona, No es una persona. no es una persona, sino que todas, vamos a decir que todo el Cristo, que es el Hijo de Dios, que somos todos, Cuando volvamos a ser lo que somos cuando en nos realidad, aceptemos. una solamente. Fíjense bien. En este plano, como hijos del hombre, por decirlo así, cada quien tiene su manera de pensar, su manera de ver, pero aún aquí, vean esto, y está comprobado científicamente, cada vez se acercan más, que las personas que conviven mucho y que son afines, ¿cuántas veces sin hablar están pensando en la misma cosa?
Eso sucede cuando las personas tienen mucha afinidad. Y eso es como hijo del hombre, en nuestro plano humano. Pero ya en el plano real de nuestro verdadero ser, no existe. Les digo que es como si viéramos que cada uno de nosotros, que pues cada quien está en su lugar, sentadito, separado, de repente entrara una cámara que regresara ¡prum! Y nos hiciera uno. Porque eso es lo que realmente somos. Pero la percepción como hijo del hombre nos hace ver partículas separadas, como igual el cosmos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo lo que entiendo es, la realidad es que estamos salvados porque queramos o no queramos, como somos uno. Exacto. Ilusoriamente creemos que somos 7,000 millones. Exactamente. ¿Verdad? Eso es Entonces, en la medida que cada célula, como dijiste, se vaya recordando y viendo que somos parte de un solo cuerpo, entonces ya, como quien dice, esa partecita por lo menos ya se salvó y va salvando. No, y todas se salvan. Y todas, o sea, es que en realidad están salvadas porque son claro, parte de uno. Porque además, miren, eligen al creer final otra cosa. Está esta parte del curso que es de las que te quedan así. Dice, es que todo este rollo en realidad nunca ha sucedido. Es una pura ilusión. Así es. Por lo Y eso tanto, es ya tan estás salvado. Por eso estás salvado, porque también dice, en el momento que Dios contempla que su hijo sueña, pone en su mente su voz, la voz de su amor que lo llama a despertar. Punto. Sí, Dios no juzga, no se enoja, no se preocupa, simplemente Espíritu Santo a redimir, a volver a nuestro estado original. Entonces, por eso dice, los maestros de Dios aparentan ser muchos, aparentan, porque créanme, a cada rato se nos olvida. Todo el tiempo nos parece que esto es cierto, el mundo. Nos parece que somos muchos, nos parece que estamos separados, nos parece lo que mi mente de hijo del hombre me dice y ha creído. Pero tengo que recordar, con la guía de la voz de Dios, que soy parte de lo que es uno solo. Eso es lo que tengo que recordar. En realidad soy parte del uno, de lo creado por el Padre. Por eso la frase de, y lo que Dios creó como uno, que no lo separe el hombre. Me parece que se va en matrimonio, pero en realidad... Pues es que ahí te lo dice, lo agarramos literal. Lo agarraron, Pero, lo aplicaron derechito, enfocado a cuando hay un matrimonio. Pero lo aplica todo. Pero es para todos, no es para cuando uno se casa. Es para la humanidad, ¿sí? Que recuerde que es el Cristo, no humanidad. Fíjense que diferente, ¿no? Por completo. Por eso dice, y la frase está dicha, pero la sacaron de contexto y se usa. No hay que juzgar, nada más entender y dejarnos guiar, porque eso es lo que tenemos que buscar. No estamos aquí para criticar, cada día tenemos que estar más claros que lo que el curso nos enseña no nos sirva para andar criticando errores, sino para alegrarnos de que aquí hay una fuente de luz que nos llama a la verdad. Pero fíjate, ¿te acuerdas la semana pasada que decíamos que salió el tema de la violencia con las niñas y con las violencias, las violaciones y eso? Y aquí, aunque dice ahorita en este párrafo, nada externo cambia.
Solo es el cambio de mentalidad, o sea, pero sí es el cambio de Pero mentalidad. al cambiar la mentalidad, sí cambia. Pero ya no vemos eso como algo, o sea, vemos como un error, como dices, o cómo podríamos alcanzarlo a ver. Si tenemos la mente sanada y sucede eventos de ese tipo, porque todavía hay muchos hermanos dormidos, pero si estamos ya conectados con el Cristo, lo que vamos a poder hacer es orar por todos. Fíjense, por todos. Por el que se siente víctima y por el que se acusa de victimario. Y por los que nos sentimos jueces. No, pero ahí estás rezando, ya nada más que recuerden que son buenos. Ahí no estás juzgando. Una cosa es contemplar el error y enviar amor, que eso es lo que corrige. Fíjense la diferencia, ¿eh? Contemplar algo es sin juicio. Te das cuenta que son un error y que el amor de Dios se manifieste. Fíjense la diferencia tan grande. Sí, como el ejercicio de hoy dice, Dios es el amor con el que perdona. O sea, yo no perdono por mi cuenta. ¿Se dan cuenta? Cuando yo conecto con el amor de Dios, o sea, con ese amor deseo que se sane mi hermano como yo me estoy sanando. ¿Sí? Porque no es que yo digo, ay, yo que soy perfecta. Que recordemos nuestra verdadera identidad en Cristo. Que somos parte del Cristo. Eso es lo que tenemos que pedir por los que veamos actuando equivocadamente. Espíritu Santo, gracias porque estás en nuestras mentes, recordándonos nuestra verdadera identidad. Pido por este hermano. Al pedir por alguien no es juzgarlo, ni es condenarlo, simplemente contemplar un error y pedir asistencia divina. Señor, ven a nuestras mentes, asístenos. Eso es lo que se nos invita a hacer, ¿sí? Y cómo nos cambia, ¿verdad? Por completo el panorama. De acuerdo. ¿Sí? Porque, a ver, ¿cómo suele ser en el mundo la acción? No, pues el juicio, lo primerito. Siempre hay víctimas y victimarios. Siempre. Exactamente, siempre. El pobrecito y el que malvado. Y esto rescata, ¿no? Así como, Esto rescata como a dice, todos. No hay tal. No hay tal. Los dos son buenos. Sí. Y cuando uno piensa de alguien, yo sé que eres bueno, fíjate bien, estoy usando mi mente haciendo la voluntad de Dios, bien pensando de mis hermanos. ¿Se dan cuenta? No es una superioridad, sino yo sé que eres bueno. Es reconocer tu ser y así reconozco mi ser, porque lo que yo haga contigo es lo que estoy haciendo conmigo. ¿Ok? Y al darnos cuenta de eso se siente pues ese alivio que es de la salvación. Exactamente. Ese es cuando quedas liberado. Porque fíjense, liberarnos es salir de algo que nos pesa, que nos duele, que nos oscurece lo que vivimos, ¿sí? Y por eso el perdón es la puerta de salida de la prisión del mundo. El que perdona se libera y recuerda quién es. Por eso, recordando que es el Cristo, cada uno de nosotros parte de Él, sí podemos decir, están perdonados porque no saben lo que hacen, de parte del Padre. ¿Sí? No decirle al Padre, porque Dios no condena, nos lo dice muchas veces. Dios no perdona porque no condena. Yo soy la que necesito aprender a perdonar. El perdón es para el que cree que es el Hijo del Hombre. Y el perdón es lo que nos devuelve a ser, no a ser, porque siempre somos, a la conciencia del Hijo de Dios.
Esa es nuestra meta. Que no olvidemos jamás lo que realmente somos. A ver el 3. 3 dice, ¿por qué es necesaria la ilusión de que hay muchos? Únicamente porque para los ilusos la realidad no es comprensible. Son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar sus mensajes directamente por medio del Espíritu que se los dio. Necesitan un medio a través del cual pueden comunicarse con aquellos que no se dan cuenta de que son espíritu. Un cuerpo que estos puedan ver, una voz que comprendan y escuchen sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. No olvides que la verdad solo puede llegar allí donde se le da la bienvenida sin temor. Por eso, por lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. A ver, fíjese este párrafo. Dice, ¿por qué se necesita la ilusión de que hay muchos? Dice, únicamente porque para los que todavía están en el plano de la ilusión, no es comprensible. Se necesita algo tangible que venga y te diga en términos que tú comprendes, ¿sí? Ahora bien, dice, son muy pocos los que pueden oír la voz de Dios, y ni siquiera estos pueden comunicar los mensajes de Dios directamente por medio del Espíritu que se los dio, porque los que reciben los mensajes es algo intangible que no es demostrable. ¿Se fijan? Pero necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que todavía no recuerdan que son espíritu. Porque haz de cuenta, cuando tu mente empieza a pedir, Espíritu Santo, guíame, márcame el camino, el Espíritu Santo no va a venir a decirme, eres un cuerpo creado para la dicha. Me va a venir a decir, eres espíritu inmortal creado para la dicha. Dice, y aquellos que pueden oír son los que necesitan un cuerpo para poderse comunicar con los demás. Pero no hay nada que Dios no pueda llenar con su santidad, y el cuerpo, que es parte de la ilusión, al dejarse guiar por el Espíritu, se convierte en mensajero de Dios y puede llevar su mensaje a sus hermanos que todavía no recuerdan que son espíritu, en una forma que no les sea ajena, extraña, algo que rechacen, sino que les lleguen palabras, que les lleguen y que por alguna razón resuenen en su mente y que los hagan, pues la palabra cuál es, anhelar, desear eso que esta persona les está transmitiendo. Pero por eso dice, somos espíritu, pero viviendo una experiencia humana. Si el Espíritu Santo te está iluminando y enviando mensajes, deja que Él te inspire las palabras para que tú se las compartas a aquellos que todavía creen que son cuerpos. Por eso nos dice aquí, necesitan un medio a través del cual puedan comunicarse con aquellos que no se dan cuenta que son espíritus. Luego, dice, necesita un cuerpo que los otros puedan ver, una voz que comprendan y escuchen sin el temor que la verdad suscitaría en ellos. Porque imagínense que de repente llegara una voz de la nada, daría un miedo espantoso. Claro.
Pero cuando te llega alguien y se dirige a ti y lo ves como tu igual, pero te dice palabras que te conmueven y te recuerdan algo, que tú sabes que eso es lo que tú quieres y no lo que tú buscabas con el ego. Ese es el propósito de que los maestros de Dios estén en el plano humano, porque aquí es donde se necesita. Y el Espíritu Santo, como dice, unos cuantos pueden oírlo, pero cuando alguien escucha y lo extiende, lo comparte, lo enseña, ya no hay miedo. Jesús cuando hablaba no le tenían miedo, lo escuchaban y aprendían de él. Y él en el curso nos está compartiendo todo lo que él recordó con la guía del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, no olvides que la verdad solo está allí donde se le da la bienvenida sin temor, porque ¿a poco no? Hay cosas que nos llegan y que nos salvarían si no fuera porque nos da miedo y no queremos oír. ¿A poco no? Sí, sí, sí. Dice, la verdad va a llegar y te va a salvar, pero lo importante es que te llegue sin que el miedo se ponga como una barrera. Porque sí es cierto que el miedo, ¿cuánta gente dice, no quiero oír, no quiero oír, no quiero oír? Cuando les van a decir algo que les va a cambiar su manera de pensar. ¿A poco no es cierto? O la contra por sistema también, ¿no? No, o porque no quieres oír algo, porque tú ya llegaste a una conclusión, tú ya tienes tu conclusión, tú ya tienes tu idea, y a mí no me vengan con cosas, no me saquen de mi plano de confort, ¿sí? Y le tenemos miedo a la verdad, porque la verdad nos viene a decir, ¿qué crees? ¿Has estado equivocado? No, y no eres un cuerpo, a todas le hemos dado tanto valor. No, imagínate Y, este o sea, no quiere cuerpecito decir que con el dinerito que nos cuesta y toda la creencia de toda la vida de creer que somos un cuerpo y dedicados alrededor del cuerpo. Y a los otros cuerpos, nuestros hijos. Claro, sentimos que va a haber una pérdida muy grande, ¿sí? Bueno, entonces dice, para decir la verdad en una forma que los demás no sientan temor, es para lo que los maestros de Dios necesitan un cuerpo, ¿sí? Dice, pues de otra manera su unidad no se podría reconocer directamente. Bueno, vamos a leer el 4. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es su reconocimiento del verdadero propósito del cuerpo. A medida que avanzan en su profesión, se afianzan más y más en la certeza de que la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán a la mente del oyente mensajes que no son de este mundo, y la mente entenderá debido a su origen. Como resultado de este entendimiento, este nuevo maestro de Dios reconocerá cuál es el verdadero propósito del cuerpo, la única utilidad que realmente tiene. Esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad, y lo que es uno se reconoce como uno. Los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión a pesar de las apariencias. A ver, este párrafo, ¿cómo les suena? ¿Qué es las frases que les brincan, que les mueven? Fíjense, la primera frase. Lo que convierte a los maestros de Dios en maestros es el reconocimiento del verdadero uso, del verdadero propósito que tiene el cuerpo.
El único propósito que tiene el cuerpo en el plano de la ilusión es que sirva de mensajero de la verdad. Es como para comunicar la misma frecuencia. Sí. Fíjense, nada más para eso es el cuerpo, como modo de presentarnos en el plano de los cuerpos, pero siendo transmisores de la verdad divina. ¿Por qué? Porque dice, si alguien ya es transmisor de la voz que habla por Dios, para podérselo decir a sus hermanos, de igual a igual es la manera en que se recibe. ¿Sí? Suena como una paradoja, o sea, que el propósito de creer en la separación es que nos demos cuenta que somos uno solo. Ajá, al final sí, pero tenemos que pasar la ilusión de la separación y la ilusión de que somos cuerpos. Ahora bien, ahí te va, acuérdense de algo que el curso nos ha enseñado siempre. Dice, todos los pensamientos erróneos que el Hijo de Dios ha forjado en su experiencia como Hijo del Hombre, todos los pensamientos erróneos, todos los errores que lleve a cabo uno, el Espíritu Santo, si se lo permitimos, lo toma y lo transforma para que hagamos uso de sanación en nosotros y en los que nos rodean. Por eso las ilusiones, el Espíritu Santo las toma y las usa para que se transmitan a través de esa manera. La palabra es ilusoria, la manera de hablar, las creencias, pero si dejamos que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros, ahora sí que nos ponemos al servicio, Él va a manifestar a través de este cuerpo, a través de tus palabras, de tus acciones, guiados por los pensamientos emanados del Espíritu Santo, enseñanzas para sus hermanos con los que ustedes se encuentren donde quiera que estén. Todos nos vamos a convertir en el Hijo de Dios, pero antes de eso, para volver a eso, tenemos que volver a ser, en vez de Hijo del Hombre, Maestro de Dios. Y eso solo invocando al Espíritu Santo. Fíjense, esto que estamos hablando ahorita, ¿cómo lo podemos usar para nuestra vida diaria? Esto que nos está enseñando aquí, en esta parte. Pues es cuando dices, no soy yo, eres tú, actúa a través, o sea, conviérteme en tus brazos, en tus ojos, o sea, un instrumento de ti mismo, ¿no? Para actuar en tu nombre. Pero yo no fui el que tomé la decisión, yo no fui el que vi, yo no fui el que hice. O sea, exacto. Así es como total. Ponernos al servicio del Padre para hacer nuestra función como su Hijo. Y lo podemos hacer vida. Si eso se nos queda, vamos a empezar a practicarlo. O de hecho yo creo que ya lo practicamos. Yo creo que una forma así, para empezar, así y hacerlo como dijiste, ¿cómo poder? Es la empatía. En la medida que seamos empáticos con toda la gente que va a nuestro alrededor y con la que nos vayamos topando, es ponernos en el lugar del otro, o sea, vamos a ir de una forma muy práctica dentro de este y plano. fíjate bien, la verdadera empatía se da cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Así Santo, es. porque Él nos permite ver al otro como realmente es. Y ahí ya estuvo, ya lo hicimos. Porque si nos vemos como hermanos, si nos vemos como uno, más allá de los errores, porque eso es lo que a donde nos quiere llevar, ¿sí? No te detengas en los errores ni digas, bueno, perdono esto, no, sino yo quiero
como hay una pregunta que a mí se me hace maravillosa en el curso, dice, cuando estés dudando de cómo actuar en algo, hazte esta pregunta: ¿cómo actuaría Dios en esta situación? No más eso. ¿Cómo actuaría Dios en esta situación? ¿Cómo actuaría yo si me dejo guiar solo por el amor de Dios? Y hacernos esa pregunta y soltarnos en la guía. Y al usar, o sea, por decir algo, ¿cuántas veces a mí me ha pasado, o a mucha gente, que criticamos a alguien y nos dicen, a ver, ponte en su lugar, a ver qué hay? O sea, Sí. o sea, ahí es, obviamente, utilizando ya el amor de Dios, el Espíritu Santo, o sea, todavía mucho más llegador. Claro, Ya porque ese es uno civilizado humano. Así es, ¿no? ¿Verdad? Que ya es un avance, ya es un avance. Pero hay una cosa, si nos quedamos con los avances y las correcciones a nivel ego, en el plano psicológico, seguimos todavía, sin darnos cuenta, en la jaula. Desde el ego. ¿Sí? Solo con el Espíritu Santo se abre la puerta Es la única. y salimos de ahí. Porque un ego con recursos, pues está la psicología, se puede usar y da buenos resultados. Pero hay un límite. Y dice Jesús, no aceptes ningún límite porque Dios te creó ilimitado. Y el ego siempre te va a decir, bueno, ya confórmate con eso, ya está mejor que antes, ya no seas ambicioso, ya tienes. Pero dice, no, Dios no te pone ni un solo límite para que te liberes. Lo único que tienes que hacer es, quiero salir de esta prisión. ¿Y cuál es la prisión? Mi sistema de creencias. ¿Y cómo puedo sanar mi sistema de creencias? Llamando al Maestro de Dios que me guíe. Y ya, ¿sí? Entonces, ahora bien, por eso dice, la función del cuerpo no es otra que la de permitir que la voz de Dios hable a través de ellos a otros oídos humanos. Estos oídos llevarán a la mente del oyente, fíjense, va por partes. O sea, el Maestro de Dios lleva el mensaje de Dios, que es recibido por alguien a través del sentido del oído. Pero a través del sentido del oído llega a mi mente y mi mente lo procesa, ¿sí? Dice, y les llevan mensajes que no son de este mundo. ¿Cuántas veces nos dicen palabras que para nuestra manera de pensar suenan hasta raras, como no las entendemos, ¿sí? Pero si dejamos que la mente procese lo que me dice el Maestro de Dios, se va a ir dando la sanación, ¿sí? Dice, la mente entenderá, fíjense bien, es que esto está genial. Dice, el Maestro de Dios lleva el mensaje, se lo entrega a alguien que lo recibe, lo oye, va a su mente, que para la mente del Hijo del Hombre no es entendible, pero para el Hijo de Dios que realmente es, ahí está y lo va a entender. Dice, debido a su origen, porque nunca, por perdidos que parezcamos estar, dejaremos de ser el bendito Hijo de Dios. Esa es la maravilla, y eso es la función de los maestros de Dios, venirnos a recordar eso, ¿sí? Y entonces dice, como resultado de entender que mi reino no es de este mundo, este nuevo Maestro de Dios, fíjense,
aquí ya habla un nuevo maestro de Dios, porque llega el maestro, extiende su mensaje con todo su amor y buena voluntad, el otro lo recibe y bingo, le hace sentido, le recuerda su identidad y se convierte en un nuevo maestro de Dios. Un foquito más que se prende al árbol. ¿Sí? Dice, y va a reconocer cuál es el verdadero propósito de su cuerpo. La única utilidad que realmente tiene, el comunicar el espíritu. Fíjense, así en poquitas palabras, la verdadera función del cuerpo es comunicar el espíritu, para que recordemos nuestro verdadero origen. Dice, esta lección basta para dejar que entre el pensamiento de unidad. Cuando sabemos, cuando ya recordamos porque me lo dijeron y yo lo puedo compartir, la unidad se sigue. Hagan de cuenta que son focos, porque los focos de la separación parecen muy potentes, pero el maestro de Dios es el encargado de que esos focos artificiales desaparezcan ante la luz real, la luz del verdadero ser que eres. Entonces, dice, los maestros de Dios parecen compartir la ilusión de la separación, pero por razón del uso que hacen del cuerpo, no creen en la ilusión ya de las apariencias. ¿Sí? Entonces, ya vamos, ahí vamos, ¿verdad? Fíjense, cada apartado, cada enseñanza del manual para el maestro, si se dan cuenta, comprende pues lo que el curso enseña, dicho de otra manera, ¿sí? Porque de verdad mucha gente se maravilla, gente muy intelectual, que llega al curso y lo empieza a leer. Muchos dicen, pero es que esto, ¿quién lo escribió? Porque está escrito de una manera que sí te cuestiona tus creencias del mundo, pero hay algo en ti que te dice, no, es que esto me suena. Fíjate, me mueve mis creencias, pero me suena. Y al final, el libro, el curso de milagros, es el maestro de Dios, porque nos está hablando a nuestras mentes y nos está invitando a que lo practiquemos. Vamos a leer el 5. La lección fundamental es siempre esta: el cuerpo se convertirá para ti en aquello para que lo uses. Para lo que lo uses. Ajá. Úsalo para pecar o para atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso es débil, y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo no puede enfermar ni morir. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado. Eso es todo. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. El Maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su alma. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto del que lo mantiene santo. La voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre, tanto si se va como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar. Fíjense, esto está muy fuerte, muy impactante. Dice, el cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. ¿Sí? Si lo usas para fines del mundo, eso será. Y te vas a morir. Y te vas a morir.
Si lo usas para el espíritu, fíjense bien, aquí hay algo que es importantísimo que nos quede claro. Dice, úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído y el cuerpo se vuelve sano, que quiere decir sano. Al ser santo no puede enfermar ni morir. ¿Por qué? Porque simplemente cuando ya cumpliste tu función y eso te lo hace saber Dios, porque cuando uno está en este plano sirviendo al Espíritu Divino y hace uno su función, nos va a llegar la señal misión cumplida. Y ahí no hay muerte, simplemente se deja a un lado. Eso es todo. Es como te bajas del coche. Una cosa es que el coche choque y te mueras, que esa es la muerte cuando te enfermas y sufres. La otra es te bajas del auto y termina esa experiencia. Dice, se deja a un lado. La mente toma esta decisión de ya terminé. ¿Se acuerdan los maestros budistas que se despiden, dicen yo ya terminé, no están enfermos ni nada, pero saben que ya cumplieron su función y se retiran y se duermen? Se duermen simplemente y ya no vuelven a despertar, ¿sí? Entonces, esto es lo que Jesús nos está diciendo, que la mente es la que toma la decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. Ahora bien, no toma la decisión por su cuenta. La voz de Dios le dirá cuando ha llevado a término su cometido, ya cuando ya cumplimos nuestra función, tal como le dice cuál. Pero no sufre, no hay sufrimiento en esta forma de abandono del cuerpo. Simplemente, como dice, lo dejas a un lado. ¿Por qué? Porque regresas a tu estado original. Fíjense, regresas al espíritu. Pero es porque como... la mente ya lo sabe, por eso no hay sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Cuando la mente no lo sabe, cree que está perdiendo su existencia, el cuerpo y el sufrimiento, porque se está muriendo. Pero cuando sabemos que somos espíritu, simplemente es otra la experiencia. Dice, Dios te dice cuándo, dice, y no se sufre, tanto si se va como si se queda. Dice, ahora es imposible que pueda enfermar, porque enfermarse es creer que somos un cuerpo y pensar que la vida nos va en esa salud del cuerpo, en vez de saber que nos va en la salud de la mente. Eso es lo que tenemos que recordar. Lo que tiene que estar sano es la mente. Sí. Entonces es como un cambio de percepción, y a la hora que le das otro valor, ya no ves la muerte como una tragedia ni como... Claro, eso es. Y siempre va a haber una muerte, pero la ves como una transición. Fíjate, lo que para el ego es muerte, o sea, hay un final. Fíjate, lo que para el ego es muerte, para tu mente, guiada por el espíritu, es el final de la experiencia corporal y el regreso al ser real. Fíjense la diferencia tan grande. O sea, se acabó esta experiencia corporal. Regreso a casa. Regreso a mi ser. Y todo lo que se refiere al envejecimiento, a las enfermedades físicas, ya no lo es como que son un castigo, sino nomás. No, es parte del cuerpo. La ilusión, Mi es cabeza. parte de la ilusión, de la historia. Pero si lo vivo con mi mente guiada por el espíritu, no voy a estar sufriendo ni por la apariencia, ni por la edad, ni por lo que ustedes quieran y busquen.
sino voy a estar usando mi cuerpo, cuidándolo, para que sea un servidor de la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí. Fíjense qué cosa tan importante entender esto. Cuida tu cuerpo como servidor de Dios, para que transmita su palabra, que tu mente despierte al compartirle a tus hermanos la verdad, porque eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y no dice que unos lo lograrán, sino que cada vez que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, nace un nuevo maestro de Dios. Eso se me hizo muy hermoso, ¿sí? Porque en realidad todos estamos llamados para hacer esa función. Cuando lo hayamos recordado, recordarle a los demás. Y ahí extendemos como se extiende el amor. Como lo estoy viendo, visualizando, es simplemente una decisión. O sea, ¿quién decides ser? O sea, eres tú en tu mente de humano que habita en un cuerpo y que actúa de acuerdo a las leyes. Ajá. ¿O realmente eres un espíritu que no se encuentra en ningún lugar, que se encuentra en todos lados, pero no físico? En el sentido cuando dices, es que entregas tu pensamiento al Espíritu de Dios, lo entiendo como ni siquiera lo entregas, porque eres el Espíritu de Dios. Sí, pero cuando estás en el plano todavía del hombre, esos son los pasos que vas dando. Ajá. Porque no recuerdas de golpe, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo te va recordando tu verdadero ser, porque eres tal y como Dios te creó. Mientras estemos en este plano y creamos que somos un cuerpo, eres inspirado por el Espíritu. Claro. Entonces sí, a usar tu cuerpo como mensajero de Dios, de la verdad, pero a la hora de que lo dices, lo estás recordando tú todavía, hasta que llegue el día en que ya eres uno con Dios y estás ya plenamente en tu verdadera identidad. Exacto. Porque nunca dejamos de ser perfectos, nunca dejamos de ser espíritu inmortal, nunca dejamos de ser santos. Lo demás es una ilusión de el que está viviendo cuando está la identidad temporal de hijo del hombre, cuando nos creemos cuerpos. Sí, pero una de las cosas, o sea, yo no sé si me está cayendo el 20 bien o no, pero lo que digo es, cuando en tu decisión ves las cosas como de este mundo, como de la cotidianidad y todo lo que nos pasa todos los días y todo, esas son las reglas con las que estás jugando, pero tienes una idea, o sea, vienes al curso y dices, es que si los ves desde el ego, es así, pero si lo ves desde el espíritu, es así. Y cuando yo lo escucho, como que digo, ok, si lo veo desde mi ego y si lo veo desde mi espíritu, pero lo que me está cayendo el 20 ahorita es que es mi ego cuando me identifico con el cuerpo y mi espíritu no es mi espíritu, es el Espíritu de Dios del cual formo parte. Así es. Pero al formar parte ya ni siquiera soy, sino somos. Claro, y somos, ¿no? Soy, porque otra vez son uno. vamos al uno. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. No importa el plural o el singular, sino la unidad. Lo que pasa es que ahí ya no es, y ahí yo decido también, y ya te fundes en otra. Mira, para poder volver a Dios, no tengo que tomar ninguna decisión. No haré ni diré nada por mi cuenta, porque aquel que Dios envió me guiará. Y ya. No, si yo hago algo por mi cuenta, entra el ego espiritual soberbio, de que dice yo, decreto mi divinidad y soy el Cristo actuando. Pero si es una realidad, ¿sí? Cuando te dice,
Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Claro. Entonces, si hay un acto de la bondad, si hay una decisión donde dices, ya no quiero de esto, ya no, o sea, ya, ven Espíritu Santo, encárgate de mí, o sea, yo... Eso, me doy. Sí, me doy. Mientras no, fíjate, mientras yo siga intelectualizando, sigo retrasando. Cuando digo me doy, ayuda Sí. divina, ahí ya estamos hablando de que Te pones dócil. te ponen, sí, porque si quiero hacer, yo quiero hacer, porque Dios me asiste y me da poder, no, es mi ego, es mi ego. Pero cuando digo, yo no puedo, me doy, Señor, me declaro que no puedo, pero también elijo contigo. Y cada vez que flaqueo, elijo contigo. Guíame tú, dame tu luz. Solo quiero que seas tú y tu amor, porque eso es lo único que yo puedo hacer. ¿Qué quiero? Lo demás, dejar que Dios actúe. Fíjense, y Él se encarga. Él se va a encargar de todo. Nada más tienes que decirle, quiero contigo. Lo demás, Él lo hace. Y Él lo hace, ¿por qué? Porque en realidad vuelvo a Él. Si me pongo suavecita, vuelvo a Él. Si me pongo con mi ego que quiero aprender cosas y poner y no sé qué, sigo sintiéndome separada, pidiendo refuerzos. Pero no hay que pedir refuerzos, hay que pedir sanación, hay que pedir liberación, porque eso es lo que yo necesito, ser liberada, no que me vengan a reforzar. Pero necesitamos ser liberados de nuestras falsas creencias. Claro, claro. Entonces Si estamos en Dios, no hay nada que volvemos pedir. a lo mismo, es renunciar a nuestra forma de pensar. Sí, Esa ya es la liberación. eso es. Y aceptar la iluminación del Espíritu. Fíjate, dejar todo y seguir lo divino. Dejar, ¿qué es lo que estoy dejando? Lo humano. Sí, es que lo dijo aquí, es en la mente donde debemos. Todo es en la mente. Aunque afuera siga todo igual. No, mira, nos podemos quedar paralíticos, pero si mi mente sigue entregada a Dios, estoy salvada. ¿Sí? Porque no es el cuerpo, no es la acción, no es los triunfos, no son los fracasos, sino que mi mente elija a Dios. Y solo a Dios. Esa es nuestra meta, que no elijamos nada más que a Dios. Y el resultado es estar en paz, Claro. en armonía con Dios, con todos, Eso es, en todo y con todo. exactamente. Por ahí va. Bueno, entonces, vamos a leer el 6. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consciente, pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente, con pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los ha reconocido como tales? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños, y esta unidad, que indudablemente les pertenece, es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. Entonces, ¿se dan cuenta cuál sería una de las cosas más difíciles para entender el curso de milagros? Yo creo no, o sea,
reconocer que no somos cuerpos, para mí, o sea, que le damos demasiado valor a la identidad, a los hijos, a la esposa, a la familia, a las cosas, al trabajo, al desempeño. Ya te vieron. Sí, es lo que quisiera Luego como quiso aprovechar. O sea, Dice yo que es que estamos aferrados a mil cosas alrededor del cuerpo. O sea, todo lo que vemos o percibimos en realidad, o sea, es una percepción, es en función de la creencia del cuerpo. Todos los deberes, ¿no? También. Así Los es. deberes de la Sí. vida. Tus creencias. para lo que crees que estamos, ¿verdad? Lo que te a lo gusta. que estoy aquí, para lo que tengo que hacer. Ajá. Los propósitos de la vida, que lo que me gusta y lo que no me gusta, y los que me caen gordos, los que me caen. Todo va en función de la separación y de esa creencia. Y renunciar a eso es renunciar a cosas Fíjate, aparentemente bonitas o bonitas no, te voy a y decir, dolorosas. el valor que le damos a nuestras creencias es lo que nos impide renunciar a lo que nos hace sufrir. Así es. Porque lo que nos hace sufrir son la manera en que percibimos lo que vivimos. Pero a la hora que te dicen, abandona tus creencias, pon tu mente en las manos de Dios, lo vemos como algo imposible de lograr. Porque estamos tan acostumbrados a estar piense, sacando deducciones, ¿no? O sea, es donde escojas estar. Yo he platicado aquí cómo, o sea, genera una visión de que es una obra de teatro Sí. y que son los actores que están ahí y que yo estoy en el palco viendo a mi actor, ¿no? Cómo se pelea y cómo le hace el cuento y juega al golf y todo. Ajá, sí. Pero no soy, o sea, no soy yo, es simplemente, o sea, y lo están golpeando, digo, ay, mira, están Es la golpeando, obra es la que obra. tú escribiste. Así es, pero La que tú escribiste. me veo así en el palco y a veces platicando con alguien con el que me estoy peleando, platicando, vean más que Madrid se están poniendo, Sí. pero no somos tú y yo, o sea, tú y yo somos aquí uno, o sea, Somos cuates. somos cuates, sí. 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 Y por ejemplo, a mí lo que dijeron ellos dos, la verdad, se me hace bien en chino, me cuesta mucho. O sea, en mi práctica diaria. Entonces lo que yo hago es digo, o sea, sí quiero llegar al nivel de que tener presente eso, pues de que esto no es real, ni mi cuerpo, ni esto. Entonces lo que hago, digo, bueno, pero estoy en este plano, todavía me cuesta estar en el otro nivel. Entonces lo que hago, viviendo en este plano, trato de vivir el amor, pues de no juzgar, de ser una. Es que eso es. ¿Es lo mismo? Eso es. Ah. Sí. Yo creía que tendrías que estar pensando, pues así, como que es la obra de teatro, como separarte del escenario. Esa O una esto no es real. nomás es darle un Yo valor. digo, estoy en este plano, lo quiero hacer lo mejor que pueda. Ahí te va. Pues es así lo que Ah. Jesús nos enseña. Es que soy como muy práctica, me cuesta más más Padre trabajo. nuestro, Ajá. para vivir aquí en la tierra como en el cielo. Ah, bueno. Sí. Es que te brincaste el paso de Sí, sí. primero verte y luego hacerlo. Sí, se me hace como muy difícil lo de ellos, pues sí, pero mal le echo ganas O sea, cada quien tiene su Cada manera de quien procesar. Pero Sí. sí, así es, ¿no? Miren, es lo mismo. No está ni bien ni mal. Sí. Sí. Lo más importante de esto es que cada quien va a encontrar su manera si pedimos la guía del Espíritu Santo. Porque con el ego también vamos a encontrar la manera, ¿eh? Sí. Y ese es el riesgo. Sí. Aguas. Porque podemos hacer nuestra versión y nuestro estilo y le damos nuestro sesgo. Pero aquí se trata de decir, no haré ni diré nada por mi cuenta. Espíritu Santo, guíame tú. ¿Sí? Y por los resultados sabré si el Espíritu Santo me estoy dejando guiar por él. Porque sentiré paz. Y si me equivoco, me voy a poder perdonar. Y voy a seguir ¿Sí? en paz. Y voy a seguir en paz, ¿me entiendes? Voy a decir, me equivoqué, ¿sí? Está el Espíritu Santo conmigo. Pero si me siento mal, ¿por qué no dije? ¿Y por qué hice tal? Y no, ya es que me fui con el ego. Y no importa de qué manera nos lo digamos, lo importante es que lo vivamos, ¿sí? Y tú lo haces de un modo, tú lo haces de otro modo. Y fíjate, referente a eso, aquí lo acabamos de leer. Dice, la unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Y aquí te explica una vez más
lo que quiere decir unicidad. Dice, quiere decir calidad de único, de ser uno. Esa es la unicidad, ¿sí? El ser uno. Y eso está en la definición de esta palabra, ¿sí? Ahora bien, aquí se usa oneness, la palabra en inglés, oneness, es en su acepción de calidad, estado o hecho de ser uno, ¿sí? Eso es oneness, el recordar que somos uno. Entonces, saber que eres uno no puede ir de la mano de la enfermedad, porque precisamente nos enfermamos porque nos sentimos cuerpos, ¿sí? Y solo un cuerpo puede enfermar, un cuerpo que se cree cuerpo. Pero cuando la mente recuerda su unidad con Dios,